yo qué sé, si fuese algo así, luego, como en mi papel, de hecho, terminé pues teoría de en blockchain y dice que empezó sin saber absolutamente nada. Es decir, yo no tengo... Ah, vale, parece. Sí. Petácalo. Ah. Ahí, si le puedes dar al botón. Se te oye perfecto, Tom, pero creo que está grabando y me comentaban que a lo mejor era esto. ¿Sí? Muchas gracias. Vale. Bueno, que él decía que empezó sin saber absolutamente nada. Y luego llegó hasta arriba de todo y decía, ya entiendo todo. Y un poquito más tarde llegó a no saber absolutamente nada. Pues así me siento yo, ¿no? Entonces, esto es el ciclo, digamos, del bombo de comunicación en cuanto a tecnologías en general de Gartner, ¿no? Entonces, si miramos el tema blockchain, esto es de 2018, creo que es de septiembre, si miramos blockchain, creo que está aquí, ¿no? Entonces, nosotros vimos en las criptomonedas, pues lo que tenían criptomonedas venía que hasta enero del año pasado fue boom, un bombo brutal y luego cayó bueno, muy poco. En los últimos días ha resucitado un poquito. Y blockchain más o menos está pasando lo mismo, que era, que de moda está y ahora está llegando un momento que estamos diciendo, no sirve para nada y luego llegaremos a un punto donde realmente es invisible, que está dentro de nuestras vidas y no nos damos cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué es el blockchain? Y esto es súper importante porque no es tan complicado, ¿no? No es ni más ni menos en principio que una base de datos, un registro distribuido, ¿vale? Es decir, que la base de datos no existe en ningún sitio, está en todas partes, ¿vale? Como está en todas partes y está de forma distribuida, es segura, que no puedes cambiar lo que está en la base de datos a menos que controlas más del 50% de los ordenadores y cambias la historia, ¿no? Igual que un dictador que llega a los colegios y quita todos los libros y dice, mi versión de la historia es esta, ¿no? Pues eso es súper difícil a menos que puedes borrar todos los libros, ¿vale? Pues blockchain es lo mismo. Y se monta... Lo que es blockchain, luego hay distintas versiones, pero se monta como si fuese una torre de Lego, ¿vale? Entonces, cuando tú creas una pieza de Lego, lo montas encima y todo lo que hay no se puede modificar, sin deshacer todo, ¿no? Pues es un poco el tema. Luego, es anónimo, es seguro y que está encriptado, ¿vale? Que también es importante para las soluciones que vamos a ver luego del tema blockchain. Luego, esta terminología no es tan importante entenderlo de todo, pero lo voy a explicar súper rápido, ¿vale? Que minería
lo que hablan muchas veces de minería, no es ni más ni menos que como esto es una base de datos distribuida, en principio, en un blockchain público, ¿vale? Nadie es dueño de la infraestructura. Los dueños son las personas que tienen los distintos ordenadores que están procesando los datos. Entonces, estos ordenadores están creando los bloques de Lego que se van montando en la torre, y para darle algo a cambio de verificar esos datos y hacerlos en la historia, digamos, montar la torre, pues se le paga, y eso es la minería. Entonces se le paga en la moneda virtual, la moneda criptomoneda que de turno, ¿no? Que puede ser Bitcoin, es lo más conocido. Luego, privado y público es exactamente eso. El público es distribuido y nadie lo controla. El privado está controlado. Luego hay una mezcla entre privado y público para que pueda controlar ciertas cosas, para aprovechar también el tema público. Las criptomonedas, pues, son esos. Hoy en día, pues, quizás más importante que criptomonedas es pensar en tokens, ¿vale? Tokens son una forma de retribuir a la gente por cosas que van haciendo dentro de con el protocolo, digamos, con el sistema de blockchain, ¿vale? Eso lo vais a entender un poquito mejor luego, cuando voy casos muy concretos de donde se va ganando tokens. Y luego, el web distribuido, las aplicaciones distribuidas son exactamente eso. No están en ningún sitio, están en todas partes, ¿vale? Eso es súper importante también para temas como censura, no sé qué, no sé cuánto, para temas políticos. Luego, antes os enseñé que blockchain estaba por aquí en el hype cycle, ¿no? Pero lo que creo que es súper importante para que no entremos en la depresión y la tristeza total de este punto, ¿vale? O por lo menos que entendemos lo que es cuando llegue, es que realmente casi todo lo que es blockchain está en la fase de innovación. Es decir, casi todo lo que yo voy a enseñar, que si entras en la web parecen que son cosas súper enormes, que están súper distribuidos y tal. Yo qué sé, si miramos su valor, digamos, de criptomoneda en el mercado, quizás estamos hablando de cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares en el caso de Bitcoin. Por eso porque ha habido unos cuantos locos, sobre todo los coreanos y los chinos, que han invertido en esas criptomonedas cuando realmente de base hay poco, hay pilotos, ¿vale? Es decir, que las cosas son súper innovadores, súper bonitos, pero que tenemos que entenderlos por lo que son. Que ahora mismo son pilotos que no estamos todavía hablando de mercados masivos. De hecho, muchas de las soluciones se basan en mercados y realmente no hay mucho mercado, porque para tener mercados necesitas vendedores y compradores. Y no hay muchos de ninguno de las dos cosas. Interesante que vemos aquí. Aquí estamos hablando es decir, algo que ya lo tomamos como totalmente normal, es que las criptomonedas existen como una moneda complementaria a lo que es la moneda actual, ¿no? Lo que en breve lo veremos como eso aún más, ¿no? Porque hay unas monedas que ahora se fijan uno a uno con la moneda fiat, la moneda real. Hay USD Coin, hay Euro Coin, acaban de lanzar el Pound Coin, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, esta es la parte más importante de todo lo que es blockchain, ¿vale? Que son los contratos inteligentes. Es decir, utilizando esta información distribuida, esta red, protocolos y tal, pues somos capaces de montar contratos que se autogestionan, ¿vale? Es decir, que yo monto un contrato con una serie de cláusulas, si queremos decirlo, y las cláusulas, cuando pase lo que tenga que pasar, automáticamente se ponen en marcha, ¿vale? Que son también transparentes, es decir, que yo puedo ver, como el registro es abierto, yo puedo ver exactamente lo que está pasando en ese contrato, qué son las cláusulas que se está utilizando en el contrato. Y como tenemos lo que decía, como es distribuido, es muy difícil controlar, bueno, por no decir imposible controlar la información,
y como encima es encriptado, pues es totalmente seguro, ¿no? Entonces, eso nos da, cuando empezamos a pensar, eso nos da muchas posibilidades, ¿vale? Porque a no tener que fiarme de la otra persona, porque el contrato es transparente, sé cuáles son las cláusulas, y sé que va a empezar a ponerse en marcha de forma automática, mi nivel de confianza, el nivel de confianza que debo tener es mínimo, que por un lado puedo estar seguro de lo que está pasando y por otro lado me permite tratar con un mercado global, ¿vale? Verás que mucho de esto está relacionado con publicidad. Yo tenía una empresa de publicidad online y uno de nuestros grandes problemas era el pago de los clientes, tanto que nos pagasen a nosotros como nosotros recibir el pago suyo. Es decir, si tú estás tratando con alguien en Israel y te dice, pues págame $5,000, tú dices, ¿y qué hago si lo tengo que reclamar? Pero si ellos no te cobran los $5,000, ¿qué pasa si te lanzan la publicidad y luego no pagas? Y es súper difícil reclamar pagos de forma internacional. Pues eso, con un contrato inteligente, pues se resuelve, por lo cual te abre mucho más el mercado. Claramente innovación, pues lo vamos a ver, porque te da cosas que actualmente o antes no eran posibles, de repente lo son. Y mucho menos coste. Si yo no tengo que cobrar de forma manual, si no tengo que reclamar de forma manual, si no tengo que hacer cosas que están en el contrato de forma manual, claramente es mucho más barato, ¿no? Y esto, la mayoría, bueno, Ethereum es probablemente la criptomoneda que más se utiliza para temas de contratos inteligentes y es muy interesante ver que tuvo la caída cuando cayó la criptomoneda como tal, pero la caída no ha sido igual que es decir, la cantidad de transacciones que se utiliza en Ethereum no ha caído de la misma forma en la criptomoneda, porque hay gente utilizando eso para sus contratos inteligentes. ¿Vale? Un punto súper importante, porque sale cuando se va montando en blockchain, dice, súper guay, sí, puedo hacer de todo, pero que tiene dos grandes problemas, ¿vale? Que tiene solución también, pero es importante entenderlo. Uno es la velocidad, es decir, cuántas transacciones se puede hacer en cada segundo, que por ejemplo para publicidad online es súper importante, porque estamos hablando de cientos de millones de impresiones cada hora, cada minuto, y otro es el coste, es decir, si yo hago una cosa, ¿cuánto me va a costar? ¿Vale? Es un ejemplo de los tres. Luego, innovación, te he dicho, se está innovando en casi todos los distintos aspectos de lo que es el marketing digital, ¿vale? Mucho relacionado con publicidad, en gran parte por lo que he dicho, el problema del cobro y no sé qué, también por lo de fraude, mucho por tema de contenidos, que podemos decir que está relacionado, y luego pues lo demás. ¿Vale? Datos, destaco bastante porque en Europa tenemos una ventaja competitiva en cuanto a datos, que tenemos una legislación que el resto del mundo todavía no tiene. De hecho, Mark Zuckerberg salió en esta semana y dijo que deberían implementarlo en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, ya ejemplos, ¿vale? Ya son un montón de distintos ejemplos. Uno del tema de contenidos, este es probablemente el primero que se montó relacionado con contenidos, y es una red social que va pagando a los que van generando los contenidos de acuerdo a la interacción y la visualización que tienen por parte de los usuarios. Es decir, si tú haces un contenido que se haga más uso de ese contenido, le gusta más ese contenido, pues recibes más dinero en Steemit, en su criptomoneda. Aquí otro, ¿vale? Que es básicamente la misma idea, lo único que aquí es que si van compartiendo, pues entonces recibes más dinero. DTube. DTube es como un YouTube, pero distribuido. Entonces hay algunas cosas importantes aquí. Vuelve con la misma cosa, que te pagan por los contenidos que vas generando. Lo que te he dicho de la censura, como está distribuido, es imposible censurarlo, ¿vale? Porque está por todas partes, sin estar en ningún sitio en concreto. Bueno, luego el tema de justo, porque los algoritmos son abiertos y transparentes. Es decir, que dicen, no hay ningún engaño o si nosotros cambiamos algo, como ha cambiado Facebook, ¿no? Cambia su algoritmo con cierta frecuencia, o Instagram, cambian sus algoritmos con cierta frecuencia, pues, ¿qué cambio se ha hecho? Pues nadie lo sabe, porque claro, en un contrato inteligente, todo el mundo lo sabe porque es transparente, ¿vale?
Y aquí veis que se basa en Steam y en un tema de P2P. ¿Vale? Brave es un navegador de blockchain que está pensando en pagar a la gente para navegar. ¿Vale? Y luego ZeroNet.io es como un portal, una red, una web distribuida, es decir, como un montón de información, un montón de páginas web, de aplicaciones, de chat, no sé qué, no sé cuánto, también distribuida. Publicidad. Aquí empezamos a cambiar un poco el chip, porque hasta el momento son simplemente las mismas cosas que existen, pero hecho en blockchain, es decir, que no aporta demasiado. Con cosas como Basic Attention Token sí empezamos a cambiar, porque Basic Attention Token, los anunciantes solo pagan cuando el usuario recibe su atención, ¿vale? Eso es su idea. Lo hacen a través de Brave, ¿vale? Es decir, que Brave ve lo que tú estás haciendo de una forma totalmente anónima, segura, encriptada, porque eso es la base del blockchain para empezar. No saben quién eres, saben quién es tu cartera, tu wallet, pero no saben quién eres tú, pero que saben que eres una persona real. Entonces te pueden cobrar los anunciantes en base a la atención que estás aportando. ¿Vale? Luego, Papyrus hace básicamente lo mismo que una red, digamos, una red publicitaria basada en blockchain, que es lo mismo, que solo pagas cuando alguien realmente ve lo que está haciendo. Y luego hay más, ¿vale? Pues más cosas de compra-venta, algo que está basado solo en el pago, la recepción de pago y el pago en sí. Mucho relacionado con fraude, porque, yo qué sé, en los últimos 2 años ha habido una revolución en ese sentido, ¿no? Pero antes había 50% del tráfico online, realmente era fraude, y aquí pues lo van validando, ¿vale? Que es la base del blockchain. Y una cosa de analytics que realmente está muy basado en el tema fraude, pero lo puedes hacer después del evento, ¿no? Después de la campaña. Una cosa muy importante, ¿vale? Estos son unos datos de Lucidity, es decir, utilizando el sistema de Lucidity, Saatchi con Toyota veían un 21% de mejora del resultado, ¿vale? Y me parece que era un 10% de ahorro de costes, ¿vale? Eso probablemente es porque simplemente estaba quitando el fraude. Hace 2 años habría sido el 70% de mejora de resultado porque había más fraude, ya cada vez hay menos. Luego, cosas que no se había contemplado realmente antes. Un mercado de futuros de compra publicitaria, ¿vale? La compra publicitaria hoy en día está hecho en subastas en tiempo real, ¿no? Por lo cual el anunciante hasta cierto punto no sabe cuánto va a pagar, o si sabe cuánto va a pagar, no sabe cuánto tráfico va a recibir. En el día de hoy, para Navidades, es decir, antes tú con un medio de comunicación podrías reservar tu contraportada, tu portada, no sé qué, no sé cuánto, con cara a Navidades, y lo podrías reservar cuando te daba la gana. En publicidad online no puedes. Pues utilizando esto, que se basa también en la estructura de Nasdaq, sí puedes hacer una compra de publicidad al futuro, ¿vale? Está basado en un contrato inteligente, por lo cual no hay problema de confianza, no hay problema de que luego no se ponga en marcha. El contrato es autónomo, automático, es que no se puede modificar. ¿Vale? Luego otro, esto no es tan nuevo, pero, bueno, no es tan nuevo, se puede hacer también con publicidad normal, pero está pensado en apps distribuidos hechos para influencers, y el influencer automáticamente recibe parte del pago que le paga el usuario, ¿vale? Que todo pensado en que cuando pasas la cosa en blockchain tienes estas criptomonedas, estos tokens que puede recibir el usuario por navegar, puede ser porque lo compre, lo que sea, que luego se puede distribuir de una forma preorganizada en un contrato inteligente, pero de la forma automática como nos da la gana, ¿vale? Luego datos, como he dicho, hay mucho de datos, entonces he puesto unos cuantos ejemplos. Pero el tema de datos es decir que hoy en día, ¿qué es el dicho? ¿No? Si no estás pagando por el servicio, tú eres el producto, ¿no? Es lo que suelen decir. Pues
lo sabemos cada vez más con todo lo que ha salido con Facebook y tal, por eso en esta semana Mark Zuckerberg ha dicho lo que ha dicho, que sabemos que están aprovechando de nuestros datos personales de todo tipo, ¿no? Entonces, cuando utilizas blockchain, puedes anonimizar esos datos, pero también puedes retribuir a la persona que proporciona sus datos, ¿vale? Es decir, que si yo doy acceso a mis datos, que no vas a saber quién soy, pero yo automáticamente con esos contratos inteligentes puedo verme retribuido. Pues toda esta gente trabaja en ese tema, ¿vale? Este es uno que añade una capa más que dice, pues no solo voy a permitir, utilizando un protocolo de blockchain, de que tengas acceso, digamos, a los datos de terceros, pero también voy a añadir una capa de inteligencia artificial, de procesamiento de esos datos, y lo voy a meter todo en un paquete. ¿Vale? La verdad que es bastante chulo el tema. Branding, ¿vale? Que, como pensando en cosas que no pensamos ahora mismo, ¿vale? Como una marca demuestra que algo que dice que hacen es verdad. ¿Cómo lo dicen? Además, cada vez confiamos menos en las marcas, confiamos menos en la gente, ¿no? ¿Quién era? El CEO de Yahoo, que había mentido que tenía un doctorado, un MBA, y no lo tenía. Pues esta gente, Doc, empezaron haciendo como un estilo de Facebook login y han terminado verificando datos, conocimientos de usuarios, y también, como se ve aquí, también están empezando a verlo para organizaciones. Es decir, que si tú dices que contratas un 50% de mujeres, pues alguien puede entrar y ver que sí, contratas un 50% de mujeres. Si tú dices que reduces no sé cuánto CO2 al día, pueden entrar y ver que realmente sí estás haciendo eso, ¿vale? Y luego más cosas, pues aquí realmente puedes hacer de todo. Voy a simplemente sacar dos temas, que es uno de procedencia y uno de descuentos inteligentes, y ya pasamos a preguntas, ¿no? Pero, perdona, monedas locales, porque me parece más chulo, ¿no? Que es muy difícil enlazar el online con el offline, ¿no? Cada vez un poco más fácil, pero que no es súper sencillo. Pero que utilizando criptomonedas y blockchain y contratos inteligentes, una de las cláusulas, por ejemplo, del contrato inteligente podría ser que solo puedes utilizar esta moneda en una zona geográfica específica, ¿vale? Piensa, ayuntamientos que podrían devolver una parte de los impuestos que pagan los usuarios, pero solo se podría utilizar esas monedas, ese dinero, en la economía local, geográfica, ¿vale? Analiza cómo se hace con el móvil, se hace tal, geolocalizamos el usuario, decimos, ¿está dentro? Lo mira en el contrato inteligente y dice, sí, está dentro, vale, pues validado, puedes utilizar la moneda. Pues ya puedes aplicar eso a lo que te da la gana. Es decir, que el contrato puede ser todo lo complicado que quieras. Podría ser solo entre la 9.20 y la 9.22, ¿vale? Porque como es automático, pues llegas, es validado, sí, perfecto, no, pues no, ¿vale? Y luego otra cosa de procedencia. Volvemos un poco a lo mismo. Que yo estaba hablando con una empresa de compra-venta de cacao, ¿vale? Y decían que uno de sus grandes problemas es que cuando iban a Nestlé para venderle el mantequilla de cacao, que Nestlé decía, pues, ¿cuál es la procedencia del producto? ¿Cómo sé que no ha habido trabajando niños, que no viene de un dictador, no sé qué, no sé cuánto? Y ellos realmente no tienen ninguna forma de certificarlo. Es totalmente imposible, porque además se compra y se vende. Es decir, que se compra y vende una barbaridad. Por lo cual ellos compran de un tercero que lo ha comprado de otro sitio, no sé qué, no sé cuánto. Pues claro, lo montas en blockchain y puede funcionar de maravilla. Un ejemplo de esto es buques de petróleo. Buques de petróleo tardan semanas saliendo de Arabia Saudí, por ejemplo, para llegar a Japón. Ahora mismo, cuando eso se compra y se vende como unos 15 veces de promedio mientras el barco está en el mar, ¿vale? Que ahora mismo, o hasta hace muy poco, para tú validar qué estaba en el buque, necesitabas ver toda la información notarizada, documental, del puerto donde salía.
¿vale? Y todo esto en papel, porque uno no puede fiar de alguien que haga un fotocopiado, un escaneo y tal. Entonces se iba enviando documentos por todas partes del mundo y tardaba un promedio de 3 días comprar y vender el buque de petróleo. Estamos hablando de muchos millones de euros en cada uno, ¿no? Que lo pasaron a blockchain, es decir, toda la misma información, pero puesto en una base de datos distribuido, seguro, no sé qué, incorrompible, no sé qué, no sé cuánto, y lo reducieron a media hora, ¿vale? Pues eso se puede aplicar a casi cualquier cosa que nosotros queramos, ¿vale? Pues con eso ya termino. Muchísimas gracias, Tom, por estas explicaciones. Han salido muchas cosas. Igualmente, ahora, si alguien tiene una pregunta, dejamos este minuto para que la pueda compartir con todos. De otro lado, disparo en pantalla un poco lo que preocupa a esta audiencia o la curiosidad que tienen. ¿Podemos hacer un cambio de pantalla? Genial. Y aquí vemos un poquito las diferentes... Vale, empezaríamos con esto. Las voy bajando para que tengas una pequeña visión de qué es lo que... Recordad, votad, ahora es el momento de votar, las podéis ver en vuestros teléfonos móviles. Y vamos a ver cuál es el orden, aunque también doy la libertad de que si hay alguna cosa de las que ves más por abajo que piensas que necesita ser mencionada, tomes la libertad de hacerlo. Parece que mucha gente quiere que cuentes un caso real donde has usado el blockchain en el marketing. Yo pienso que sí, y si alguien más pueden ir interactuando. Vale. Entonces, nosotros tenemos, y no sé si lo contaríamos como marketing, yo sí, ¿vale? Que yo soy uno de los socios más importantes en una empresa de última milla, ¿vale? De logística. Para mí, la logística de e-commerce, sobre todo, es una faceta súper importante en el marketing general, ¿no? Porque es la cara visible, humana del producto. Entonces, también creo que hay una tendencia, o debe haber una tendencia de bajar, digamos, los costes logísticos al máximo, ¿no? Que ahora mismo estamos pagando mucho y que para última milla, en último instante, ¿no? Bajo demanda. Entonces, lo que nosotros tenemos montado es un contrato inteligente relacionado con la aplicación de los moteros, donde nosotros registramos todo lo que están haciendo los moteros en cuanto a la procedencia de un producto, donde lo recogen, donde lo llevan, donde lo entregan. No hemos añadido todavía, pero queremos añadir la parte de cómo valoran los usuarios ese momento de impacto personal. Y nosotros, de acuerdo a eso, modificamos el coste del envío, ¿vale? Es decir, que realmente empresas de e-commerce que luego nosotros hacemos el envío y de acuerdo a todos los parámetros que puedes imaginar, nosotros modificamos el coste, ¿vale? Pero en tiempo real y por cada envío de forma individual, ¿vale? Si piensas que hay 1.200 moteros dando vueltas por todas las ciudades, entregando miles de paquetes cada día, eso realmente es súper complicado y es imposible hacer de una forma que no esté basado en blockchain, porque ¿quién se va a fiar? Es decir, el proveedor, ¿cómo se va a fiar si cobramos más o cobramos menos? Es decir, si va en un momento de mucha demanda, el coste sube, un poco como esto de Uber, que el coste sube, pero no sube de una forma aleatoria, sube de acuerdo a un contrato inteligente que está predeterminado cómo va a subir. No sé si eso sirve o no, pero bueno, es el ejemplo mío del tema de marketing, ¿vale? Que si no controlan nadie la información, no posible más las malas prácticas. Bueno, depende de qué tipo de malas prácticas. Que no sé exactamente qué tipo de malas prácticas podemos estar hablando. Pero ten en cuenta que esto está verificado.
Es decir, cuando es una base de datos para ir montando el blockchain, se hace una verificación de la información, ¿vale? Esa verificación se hace de muchos distintos sitios, de muchas distintas formas, ¿vale? Es decir, cuando... no me estoy explicando muy bien. Quiero decir que si tú lanzas una campaña publicitaria, ¿vale? Que tú tienes que verificar si ese usuario, si había un usuario real viendo la impresión que había. Pues eso está verificado por un sistema tercero, sino múltiples sistemas terceros. Si es posible que alguien podría coger el poder de todos los distintos sistemas que están dando información al contrato inteligente de así, de alguna forma, modificar el resultado. Pero lo haces mucho más complicado, no más sencillo, ¿vale? También existe, como te digo, las redes privadas y las redes públicas. Es decir, que no todo es totalmente público. Hay una criptomoneda en concreto que se montó para transacciones financieras que se llama Ripple, que está, de hecho, los que hay detrás son todos bancos, y no utiliza una cadena de bloques como tal, utiliza un consenso entre todos los ordenadores. En la práctica es igual, pero a nivel técnico no es lo mismo. Entonces, y eso es incorruptible, es decir, que no puedes modificarlo, por lo cual no sé si realmente se puede meter malas prácticas en ese sentido, ¿eh? ¿Cuál sería la primera aproximación que debemos realizar a nivel empresarial para no perder este tren? Vale, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que blockchain y aplicaciones blockchain funcionan súper bien, sobre todo donde hay una falta de confianza, ¿vale? Entonces, que si hay cualquier, yo qué sé, estamos en La Rioja, si utiliza blockchain para certificar la cadena de producción, lo que está dentro de cada vino, y luego el envío de los vinos, ¿no? Te dan vinos para probar, pues muchas veces, siempre he entendido yo, tampoco soy experto, porque si se pone en un sitio de mucho sol, pues entonces el vino se puede poner malo, ¿no? Entonces, si tú tienes una cadena de distribución, por ejemplo, sensorizado, donde tú estás controlando la temperatura de los palés que se están enviando a los sitios, pues entonces pues, eso podría ser perfecto para este tema. Es decir, que si el vino finalmente llega bien a donde tú lo has enviado y luego en el almacén, que ya no controláis, sube la temperatura, pues puedes identificar quién realmente ha fastidiado el vino, como ejemplo. Pagos. Todo lo relacionado con pagos, estamos hablando antes de Argentina. Los argentinos no están muy famosos por los niveles de confianza que se puede tener con ellos. Entonces, si tú quieres cobrar y tú haces, pues mira, el sistema lo ponen básicamente con un criptomoneda, con un contrato inteligente, lo ponen en escrow y tú le envías unos productos o ellos te envían a ti yo qué sé, unos palés de vino, llegan aquí en cuanto se firma en tus oficinas, que también se puede geolocalizar, asegurarse que se están firmando en vuestras oficinas por la aplicación en blockchain. Tú puedes decir, pues se ha firmado diciendo que hemos recibido estos palés en mis oficinas de una forma fehaciente, firmas y automáticamente reciben el pago. Porque tenían el pago asegurado desde antes de enviarlo, porque el contrato inteligente estaba ya firmado. No sé si eso, por ejemplo, podría ser un ejemplo. Ya la última, en plan breve. ¿Puede erradicar fraude más allá del mundo del marketing? Sí, por lo que he dicho, que todo se verifican los datos. Es decir, cuando tú tienes algo, ¿cómo lo digo? La historia no se imagina, ¿vale? Llega un dictador al poder y dice, yo voy a cambiar lo que nosotros entendíamos de yo qué sé, la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Que no se mató ningún judío. Borran
todos los libros, ponen nuevos libros y todos los niños que nacen en ese país, a partir de ese momento, aprenden una historia en el colegio que no es la verdad. Pues si no pueden hacer eso, a menos que fuentes terceros verifican esa información, y como es una cadena de bloques, necesitas un 51% diciendo, tiene razón, que la historia era lo que ellos dicen, pues claramente eso no va a pasar. Es decir, que el resto de ordenadores en el resto del mundo no verificarían que ese cambio de la historia era real. ¿Vale? Por lo cual sí, se puede aplicar a casi cualquier tipo de tema. Pues muchísimas gracias, lo tendremos que cerrar aquí. ¿Puede decir uno más? Sí, puedes. Habría lo del dinero legal, ¿vale? Eso es súper importante porque es una pequeña innovación que se ha hecho en el mundo de criptomonedas, ¿vale? Que el problema que hemos tenido hasta el momento, este me emociona además, que el problema que hemos tenido hasta el momento en las criptomonedas es que si yo quiero pagar ese palé de vino, si estoy pagando en Bitcoin, ¿cuánto va a valer el Bitcoin cuando llega al sitio? Y como puede tardar 3-4 semanas, supongo, pues puede ser 50% más barato o 50% más caro, ¿no? Con las fluctuaciones que ha habido. Entonces, lo que han hecho muy recientemente es abrir monedas, criptomonedas que son uno a uno con distintas monedas, lo que llamamos en el mundo monedas fiat, ¿no? Monedas legales, reales, ¿vale? Que es lo que estaba diciendo de USD Coin, de Euro Coin, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, lo que hacen, te pagan en esa criptomoneda, con un contrato inteligente, utilizando esa criptomoneda, y cuando te llega, tú sabes que esa cantidad de dinero lo vas a recibir en euros, dólares, no sé qué, no sé cuánto, porque hay un cambio uno a uno, ¿vale? Eso es súper importante porque ha quitado, para mi punto de vista, el mayor problema que tenían las criptomonedas en cuanto a su uso en e-commerce, ¿no? Pues ahora sí, con tu permiso, sí. muchas gracias. Un fuerte aplauso para él, para esta ponencia sobre el blockchain.